Como muchos sabréis, hace apenas unos días hubo uno de los famosos eventos de Apple o de Apple, donde se presentó el nuevo modelo de iPhone, nuevo modelo de sistema operativo para sus relojes, en fin, hubo una de estas famosas keynotes. Y los compañeros de Apple Esfera no solamente tuvieron el privilegio de asistir a este evento en las oficinas centrales de Apple o de Apple, sino que además grabaron un podcast dentro de sus instalaciones. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hola a todos y todas los y las amantes de los podcasts, de las plataformas de podcasting, de la creación sonora y de todo lo relacionado con la producción de audio. Yo soy Jorge Marín y como cada día os doy la bienvenida al otro lado del micrófono para traeros una nueva entrega de Metapodcast. Y en este caso quiero hablaros de una noticia, una curiosidad más bien, y es que los compañeros de Apple Esfera fueron a disfrutar de la última Keynote de manera presencial a las oficinas centrales de Apple en Cupertino, y allí tuvieron el privilegio de grabar un episodio especial de su podcast, del podcast de Apple Esfera, dentro del Apple Podcast Studio, y solamente por ver las fotos de este estudio de grabación de podcast merece mucho la pena entrar en la web que os voy a dejar en las notas del episodio. Como entenderéis, es una noticia de applesfera.com que dice lo siguiente: Wonderlust, ya disponible el podcast especial grabado desde el Apple Podcast Studio del Apple Park. Ya están disponibles las dos partes de este podcast especial grabado por parte del equipo español asistente al Apple Event o al Apple Event. Pedro Aznar, que si no me equivoco es el cabecilla de Apple Esfera, escribía lo siguiente: asistir a un Apple Event como Wonderlust facilita tener acceso a todas las novedades de la marca, justo al finalizar la Keynote. Este exclusivo primer contacto de los medios que estamos desplazados a Cupertino nos permite tener una primera aproximación de cómo son los productos recién presentados, ayudándonos incluso a plantear los puntos clave de cara a los análisis que haremos en los próximos días. Apenas un par de horas después de la finalización del evento, ya pudisteis leer mis primeras opiniones y sensaciones de los nuevos iPhone 15 y iPhone 15 Pro, así como la nueva generación de Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2. Esto no tiene nada que ver con los podcasts. Sin embargo, el intercambio de opiniones durante estos días y sobre todo en estos momentos con el resto de compañeros es también esencial para entender el producto. Y aquí es donde se acerca el podcasting. Un podcast compartido grabado en el Apple Podcast Studio del Apple Park. Nos enseñan una pequeña fotografía de la entrada a este podcast estudio y la fotografía que acompaña esta noticia, la fotografía destacada, donde se les ve a los tres integrantes, que ahora os diré quiénes son, sentados en unos sofás muy pero que muy cómodos, con sus tres microfonitos, con sus tres auriculares, La verdad que tiene que ser toda una experiencia grabar en el Apple Podcast Studio. Entrando por uno de los accesos principales del anillo de Apple Park, sigue relatando, se encuentra el Apple Podcast Studio. Se trata de una sala de grabación de un generoso tamaño que incluye todo lo que cualquier podcaster necesita para producir su contenido con calidad: micrófonos, cámaras de vídeo, un plató acondicionado para la ocasión y un equipo de producción que se encarga de todo. Qué envidia, Pedro. Para el evento Wonderlust pudimos reunirnos tres integrantes del equipo español que viajamos a California: el periodista Ángel Jiménez, el creador de contenido Nikias Molina y yo, para grabar un podcast especial dividido en dos partes. En él intercambiamos nuestras opiniones y sensaciones sobre todas las novedades, ya que esto se graba apenas unas horas después del evento. Luego ya nos habla un poquito más de lo que charlan en este episodio de las charlas de Apple Esfera y lógicamente pues entra un poquito más en detalle sobre el iPhone 15, que fue, digamos, el buque insignia de esta conferencia, de esta keynote. Y se despide diciendo: personalmente considero que este intercambio de opiniones y primeras impresiones entre los compañeros es valioso para entender aún mejor los nuevos productos y descubrir aspectos y puntos que posiblemente durante la vorágine de la presentación pasaron desapercibidos. Aprender de los compañeros es también parte de la experiencia y espero que también os guste escuchar nuestras sensaciones en estos momentos. Y algo similar he vivido yo en otros eventos, con lo que creo que sería muy conveniente que dejaran, no voy a decir que cada
cada marca o cada organización de cada evento nos prepare un estudio de grabación de podcast para reseñar cualquier evento. Pero estaría muy bien que en esas salas de prensa hubiera un pequeño espacio por si alguien quiere grabar su propio podcast, relatando lo que ha vivido en una presentación, relatando lo que ha vivido en una feria, relatando en una conferencia, en fin, algo similar a lo que he hecho yo, por ejemplo, con algunas WordCamps. En un salón gourmet, si no me equivoco, también hice algo parecido. En fin, esto algo similar a lo que comentan, a ver, salvando mucha distancia a lo que comentan de Apple Esfera y sobre todo en los estudios de Apple Podcast Studio. Es lo que he montado yo en algunas ocasiones. Pero sería muy interesante que las distintas organizaciones de eventos se dieran cuenta que si la gente puede charlar en un podcast grabado in situ, en el mismo espacio donde se ha realizado un evento, acto seguido, a los pocos minutos de una presentación, de una conferencia, de una mesa redonda, que incluso puedan participar los protagonistas de ese evento o los jefes de comunicación, los jefes de prensa de dicho evento, sería muy interesante, porque al fin y al cabo un estudio de podcast se puede montar en apenas unos minutos, no hace falta un coste. Hace falta todo el coste que quieras invertir, ¿no? Y todo el tiempo que quieras invertir, pero no es necesario montar un gran estudio de grabación. Se puede montar, ya digo, en apenas unos minutos por unos pocos de euros, y es muy interesante trasladar las primeras opiniones, el primer minuto, ¿no?, después de una presentación, como es este caso, poder entrevistar a algunos compañeros, poder charlar con los protagonistas. Es una experiencia muy recomendable, que según sales de un salón donde se ha celebrado alguna conferencia o algún acto, asaltar con los micrófonos o debatir con los micrófonos qué te ha parecido dicho evento o qué conclusiones has sacado de alguna presentación. Pues esto mismo que han realizado los compis de Apple Esfera en las charlas de Apple Esfera, pero en cualquier tipo de evento. Y encima, si lo haces en unas pedazos de instalaciones como las de los Podcast Studio de Cupertino, pues imagina. Bueno, os invito a ver las fotos porque son dignas de enmarcar. La verdad que anda que no presumiría yo de tener una foto en estas instalaciones con esos micrófonos, que en fin, me han dado mucha envidia. A ver si las instalaciones de las distintas empresas españolas se van poniendo las pilas y nos montan estudios de podcast así, que sea simplemente, si es que tampoco tiene mucha complicación, 3 sillones, 3 brazos de micrófono, 3 micrófonos y 3 auriculares, una botellita de agua y a charlar. Si es que no tiene más, no tienes que montarte un gran plató con una gran iluminación, luego ya te complicas lo que quieras, pero lo que es para un audio podcast no hace falta tampoco muchas complicaciones. Como siempre, encontraréis en las notas de este episodio el enlace a la noticia de la que os he hablado hoy de applesfera.com. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.